Bueno, hoy tenemos otro tema. Tenemos un tema que se llama iniciación tántrica. Está en inglés, pero yo lo voy a ir traduciendo a medida que lo explico. ¿Qué es la iniciación tántrica? Como saben, Shiva fue el propagador del tantra. Antes de Shiva existía un tantra bastante desordenado, confuso, basado en idolatrías y todo eso. Y vino Shiva y sistematizó el tantra, dándole una gran profundidad hacia la espiritualidad. Hemos hablado ya sobre el tantra, así que en detalle no voy a hablar esta noche, pero podéis encontrar en nuestra lista de filosofía espiritual temas sobre tantra. Hoy vamos a hablar sobre la iniciación tántrica. Dice, este tema está basado en las enseñanzas de Sri Sri Anandamurti. La práctica del tantra. Dice así, las lecciones de tantra son físico, psico, espiritual. Quiere decir, empieza con la práctica y la disciplina física, avanzando hacia lo psíquico y terminando en lo espiritual. ¿Qué pasa en el mundo hoy? Pues pasa que se le da mucho énfasis a lo externo, a lo físico, lo psíquico un poco desviado, con una gran confusión en muchos aspectos, en otros no, y de la espiritualidad muy poco, realmente muy poco se habla, muy pocos están en el verdadero camino. Entonces vamos a ver de qué se tratan las prácticas físico, psico, espiritual. Para la parte física tenemos las posturas de yoga que afectan tanto el cuerpo como la mente porque influencian la secreción hormonal y esto ayuda a equilibrar el cuerpo y parcialmente la mente. Luego, para lograr equilibrar la mente completamente, existe la meditación. El propósito de la meditación es dirigir la mente hacia la esfera espiritual. No es algo que se compra, no es algo que se vende, es sinceridad y una búsqueda auténtica con un maestro auténtico y un discípulo sincero. Entonces podemos lograr. Las lecciones de Tantra abarcan todo esto. Bueno, dice acá, de lo físico a lo psíquico y de lo psíquico a lo espiritual, lo que ya he explicado. El Tantra dice que uno puede lograr la elevación espiritual a través de la purificación física y psíquica. ¿Cómo logramos la purificación física? La purificación física, digamos, a través de la alimentación sana. Si comemos animal muerto, las células en nuestro cuerpo van a crecer de la naturaleza del alimento que hayamos ingerido. Y si comemos animal muerto, esas células van a afectar nuestra salud y también la mente. ¿Ok? O sea que imagínense cuando una persona fallece, es algo muerto, no tiene más vida y el animal tampoco. Entonces, siempre tenemos que alimentarnos de aquello que es menos evolucionado, porque es cierto que los vegetales y las frutas también tienen conciencia, pero menos evolucionada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la purificación física viene a través de la alimentación y también, digamos, la purificación psíquica a través de seguir principios éticos, de ética universal.
La ética universal quiere decir que lo que es bueno para mí es bueno para todos, y lo que es bueno para todos también es bueno para mí. Una ética, unos principios, no que son buenos para el señor fulanito de tal y nadie más, no, tienen que ser buenos para todos. El respeto a la flora, la fauna, los seres humanos, los seres creados, todo, absolutamente todo. Entonces, la purificación física a través de la alimentación, las posturas de yoga y la purificación psíquica a través de la meditación y la ética universal son los elementos para lograr esta elevación espiritual. Ok, bueno, yo me adelanté. Acá dice absoluta pureza en la comida y la conducta es esencial para el practicante de la sadhana, de la meditación tántrica. Sadhana quiere decir el esfuerzo para completarse, el esfuerzo para autorrealizarse, el esfuerzo para lograr lo que es realmente la elevación espiritual. ¿Ok? Muy bien, entonces la conducta moral, la alimentación y la sadhana, la meditación, es fundamental para el practicante. Vamos a ver ahora qué significa ideación espiritual. Ideación viene de la palabra idea, ¿ok? También quiere decir pensar. Entonces, dice, una purificación completa es esencial para poder experimentar lo que es la ideación espiritual, para poder experimentar qué es la idea o el pensamiento espiritual. Muy bien, vamos a ver cómo se logra eso. Dice, en el sendero de la espiritualidad, la ideación, el pensamiento, en sánscrito se dice bhava, ideación, es el factor más importante. Imagínense, a veces nos encontramos con ciertas personas y nos sentimos muy a gusto, aunque no hablemos. Hay una vibración, algo en común, y otras veces no nos sentimos bien en un sitio o con determinadas personas. Y es porque nuestros pensamientos emiten ondas. Y si tenemos pensamientos elevados, nuestra vibración va a ser también elevada. Y así de los demás también. Entonces, el factor del pensamiento, la idea, la ideación o bhava, es el factor principal en el sendero espiritual. Bhava, ideación. Te transformas en lo que tú piensas. Esto es algo de la psicología. Por eso dice que el pensamiento debe ser puro y elevado. ¿Cómo podemos lograr eso? Lo podemos lograr cambiando digamos así, el origen y la dirección de aquello que pensamos. Y lo que nos ayuda también es, por ejemplo, si leemos algo espiritual, algo humano, sublime, si nuestros pensamientos giran alrededor de esa idea, entonces nosotros nos vamos a transformar en eso que pensamos. También dicen, dime lo que comes y te diré quién eres, porque claro, las células, que es la esencia, se transforma, es la transformación de los alimentos, se transforma en células, cada célula tiene también una mente individual y un reflejo de conciencia, aunque sea involucionado. Entonces, quiere decir que lo que comemos físicamente,
que lo que ingerimos físicamente y lo que pensamos físicamente cambia la estructura de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Esa es la historia, ¿ok? Esa es la explicación de tener una buena ideación. Ahora vamos a ver cómo logramos eso a través del yoga. Bhava quiere decir una idea, un pensamiento psicoespiritual. Bhava es una cosa sutil, una ideación, un pensamiento que emite una vibración muy elevada. Y cuando decimos psycho-spiritual parallelism, ok, ¿cuál es la diferencia entre idea y paralelismo psicoespiritual? Acá dice psycho-spiritual idea. ¿Qué quiere decir? Que ese pensamiento es espiritual. Entonces, quiere decir que mi mente va a vibrar con esa onda espiritual. Hay un paralelismo. Entonces, cuando yo pienso en la conciencia cósmica, mi mente se dirige a través de esa idea a la esencia, a la conciencia, ¿ok? Al ser, al alma. Y entonces se produce lo que se dice paralelismo psicoespiritual. Quiere decir que mi mente ha hecho una línea paralela con la conciencia. Y esto se logra, ¿cómo se logra? A través de la buena ideación, a través de bhava, a través del pensamiento y a través del mantra. Dice así, ok, cuando nosotros logramos ese paralelismo, es que nuestra mente vibre paralelamente a las ondas espirituales, quiere decir que hemos logrado que nuestro ritmo personal sea puro, porque está vibrando la mente al ritmo de la conciencia, con la vibración, con las ondas de la conciencia. Y eso es lo que se llama, dice entitative rhythm, quiere decir que el ritmo de la entidad, el ritmo personal se vuelve puro. Y ese ritmo, ese paralelismo psicoespiritual crea un amor latente por la conciencia suprema. Este sentimiento hace que la mente sea dulce, suave y, sí, eso es, dulce, suave, ¿ok? Muy, muy, muy especial, muy sutil y muy blanda. ¿Por qué? La efulgencia espiritual. ¿Por qué? Por la efulgencia espiritual. O sea que si logramos ese paralelismo psicoespiritual, hace que nuestra mente se eleve y se torna muy dulce, muy suave. ¿Por qué? Porque existe en ese momento en mi mente una refulgencia espiritual por la ideación. También vemos cuando una persona está enfadada, lo vemos en su expresión. Y cuando una persona está pensando en Dios, en la conciencia suprema, también lo sentimos. Lo sentimos por el silencio, por la suavidad, por el amor. Seguimos hablando de bhava. Dice, bhava es una tendencia mental. Es una propensión mental. Quiere decir que así como hay diferentes propensiones, diferentes tendencias, este bhava nosotros lo podemos
resaltar, traer a nuestra mente con nuestro pensamiento y nuestras ideas elevadas. El flujo de baba se puede provocar, se puede traer a través de la repetición de una idea. Quiere decir, para lograr ese pensamiento elevado, yo tengo que concentrarme en algo que lo repito en mi mente. Y eso es cuando utilizamos un mantra personal. Si repetidamente ideamos, pensamos en la conciencia suprema, nuestras ondas mentales gradualmente se van a estirar, se van a expandir. Porque entramos en contacto con las líneas perfectamente amplias o estiradas de esa entidad. Quiere decir que a través de nuestro pensamiento en la conciencia cósmica, nuestra mente toma la vibración, toma la vibración de esa entidad. La iniciación. ¿Qué es la iniciación espiritual? Normalmente no sabemos cómo pensar en la conciencia suprema, porque tenemos miles de pensamientos. La iniciación es el comienzo del proceso de la meditación o de la ideación. Quiere decir que cuando nos inician en las prácticas espirituales, cuando recibimos la técnica, ese es el proceso que nos lleva a la ideación, al pensamiento adecuado. Hay dos tipos de iniciación, de acuerdo al sistema védico y de acuerdo al sistema tántrico. Ahora vamos a ver cuál es cuál. Dice así. Bueno, digamos así que la iniciación védica, basada en los Vedas, inspira al que está buscando, al buscador, a adoptar, a seguir el Dharma. Y el Dharma que nos lleva a la espiritualidad. Quiere decir que inclina a las personas a empezar a pensar en forma elevada y escoger el camino que los lleva a la espiritualidad. El Dharma quiere decir el Dharma, el camino recto que nos lleva al sendero de la espiritualidad. De eso habla la iniciación védica. Dice, por ejemplo, las escrituras, los Upanishads y otras escrituras de los Vedas se utilizan en la iniciación védica. ¿Ok? Quiere decir que la gente lee algo que es muy elevado y su mente empieza a cambiar y se siente inspirada a seguir y a buscar este camino de la espiritualidad. Ahora vamos a ver la diferencia entre la iniciación védica y la iniciación tántrica. Bueno, dice, seguimos con la misma tónica de la iniciación védica, ¿no? Dice, al inspirar a las personas con un entrenamiento adecuado espiritual, ayuda al individuo a despertar en el individuo, una mente humana. Quiere decir que la ideación, el contenido de una filosofía que sea capaz de despertar en el ser humano la sed por el mundo elevado,
por el mundo de la luz y no el mundo de la oscuridad, ni de las guerras, ni de los hambres, por material, por riqueza, por poder. No. Entonces, si estamos pensando en esta hermosa filosofía, que también vienen los Vedas y elevan nuestra mente se va a volver, es el despertar de la mente humana. Dice, entonces el ser humano, el aspirante espiritual, busca el sendero que lo guía al logro de la meta espiritual. Se inspira y entonces sigue por el camino del logro espiritual. Dice, alguien reza o ora. Uno ora y dice, por ejemplo, oh Dios mío, por ejemplo, ¿no? Dios mío, muéstrame el sendero correcto. Uno ora a Dios, ¿ok? Esto todo estamos viendo que sucede en la iniciación védica. A través de la lectura, la persona despierta un interés, un sentimiento por la espiritualidad y le dice al Señor, por favor, muéstrame el camino correcto. Hablando estrictamente, la iniciación védica no es una iniciación real. Lo que más podemos decir que se puede definir como un proceso de purificación que ayuda a elevar la mente de las personas. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la iniciación tántrica. En el primer caso de la iniciación védica vemos que a través de la lectura, del estudio, despertamos lo más bello de nuestra mente como ser humano y buscamos al Señor, por favor, guíame. Guíame para que te encuentre. Ahora vamos a ver qué pasa en la iniciación tántrica. Dice, cuando uno busca el sendero espiritual, dice, un maestro espiritual competente va a impartir la guía práctica a esos aspirantes. Aquí ya digamos que el Tantra es 99% práctica y 1% teoría. Entonces acá necesitamos un maestro espiritual que sea competente y que imparta una guía práctica a los aspirantes espirituales. Es decir, que esa práctica nos ayude no a orar y a pedir, sino a practicar y a experimentar. Hablamos ahora de un preceptor tántrico. ¿Qué es el preceptor tántrico? Dice así, esta frase en sánscrito quiere decir que cuando en el ser humano se despierta el anhelo por la liberación, uno obtiene, conoce, es llevado a donde está el Sadguru, el gurú más elevado. Hay muchos tipos de gurú y todos tienen un cierto tipo de elevación, pero hay algunos que son Sadguru y han logrado la autorrealización. Entonces, si en mi casa yo tengo 3 pisos y un ascensor, solo puedo subir hasta el 3er piso. Pero si tengo 5 pisos o 6 pisos y un ascensor que me lleve hasta allí, pues entonces puedo llegar hasta el último piso. Muy bien. Entonces, cuando uno tiene ese deseo, cuando uno está preparado, el gurú aparece. El Sadguru aparece.
a veces no viene en persona, a veces viene a través de alguien que nos acerca, nos invita. En mi caso, ¿cómo empecé yo con el yoga? Hace 49 años. ¿Cómo empecé? Yo en un verano decidí hacer yoga en un centro de Hatha Yoga, ¿no? Pero no tenía idea de lo que era yoga, ni idea. Y el maestro era muy interesante porque hacíamos posturas de yoga, pero él siempre en la mitad de la clase parábamos unos minutos y empezó a hablar de filosofía. Allí me sentí totalmente atraída. Y después de 3 meses encontré a Ananda Marga. Después de 4 meses encontré a Ananda Marga. Y la primera vez que escuché una conferencia, yo dije, esto es lo que yo buscaba. 4 días después tomé la iniciación y hasta aquí sigo y estoy muy feliz de haber encontrado este camino. Muy feliz. He sido muy afortunada. Siento que he utilizado el tiempo de mi vida de la mejor forma. He hecho lo que he podido, poco, mucho, bueno, no tan bueno, según las posibilidades, pero el tiempo que le he dedicado, estoy muy agradecida al Supremo. Muy bien, entonces, por eso dice que cuando uno tiene ese deseo, ese anhelo de que quiero encontrar algo y busco, el gurú aparece de muchas formas, ¿ok? Y nos lleva a ese momento donde aprendemos la iniciación. Muy bien. El gurú. Brahma Jeva, Guru Ekha Na Para. ¿Qué quiere decir? Solo Brahma, la conciencia cósmica, es el gurú y nadie más. Es Brahma que se expresa y nos lleva y nos conduce al momento, al lugar adecuado, a la conferencia, a la persona adecuada, donde vamos a tener la oportunidad de iniciarnos. Brahma Eva Guru Eka Naparaha. Solo Brahma, la conciencia cósmica, es el gurú y nadie más, chicos, nadie más. El gurú es Brahma. Brahma solamente dirige a las unidades, o sea, a los individuos, al sendero de la emancipación a través del medio de diferentes receptáculos o cuerpos. Bueno, el yoga explica qué quiere decir esto. Sí, Brahma quiere decir la conciencia infinita. No es perceptible, pero cuando nos utilizamos y meditamos, podemos sentir su presencia. Entonces, esta conciencia infinita, la filosofía explica que es difícil entrar en relación muchas veces para ciertas personas con algo que no vemos y que no conocemos. Entonces, esa conciencia cósmica no es imposible para esa conciencia cósmica a través de los tiempos renacer, nacer, no renacer, nacer como un ser humano normal, aparentemente, y como un ser humano común, pero que tiene allí la energía y la vibración de la conciencia cósmica. ¿Y cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos saber de quién se trata? No es aquel que dice yo soy, no, es aquel que trae al mundo una idea, una filosofía, una fuerza que nos indica que no es un ser común. Y además, por otra razón muy importante, que el mundo se divide en dos, unos que los apoyan y otros que están en contra, porque tiene una gran fuerza que crea esa división, digamos así. Entonces, uno de esos maestros fue Shiva, el segundo fue Krishna. Y de tiempo en tiempo
esa conciencia infinita viene para dirigirnos y para reorientar a la humanidad perdida. Hoy solamente tenemos que buscar en la filosofía y en las directivas para encontrarnos, para redirigir nuestra existencia hacia lo supremo. Porque ese maestro ya ha estado aquí y ya ha dejado esa gran filosofía, que en el futuro volverá, seguramente que sí. Y que en nuestro planeta Tierra solamente no ha existido. Existe en otros planetas del universo. Hay seres humanos más avanzados y menos avanzados que nosotros. Y la forma de lograr el conocimiento de la conciencia cósmica es a través de las prácticas espirituales y nos llevan a un núcleo cósmico que es igual para todo el universo, un solo camino universal. Y esto no es una religión. Aunque gente de diferentes religiones pueden practicar el yoga y no, mientras uno no haga daño, no importa por qué camino vamos hasta que encontramos al Supremo. Digamos así que el yoga, la diferencia entre el yoga y la religión es que el yoga es para todos y uno que tiene una religión u otra religión puede practicar yoga sin alejarse de su camino religioso. O puede no tener un camino religioso y puede igual al llegar al Supremo con su pensamiento y su meditación y su práctica espiritual. Por eso el yoga es un camino universal. Vamos a seguir hablando de la iniciación tántrica. En inglés existe la palabra iniciación, pero eso no indica el verdadero sentido de esa palabra y de esa práctica. La palabra sánscrita para iniciación es diksha. Diksha, vamos a ver qué quiere decir esa palabra. No, dice, no son equivalentes, pero es el más cercano. Es decir, que la palabra diksha, iniciación, no es una traducción de diksha, pero es un equivalente, el más cercano. Diksha es el proceso que guía al logro de la luz del conocimiento y la eliminación del karma acumulado. Interesante, chicos. Voy a repetirlo y lo voy a explicar. Diksha es el proceso que conduce al logro de la luz del conocimiento, el conocimiento supremo, y también nos ayuda a eliminar, a gastar la acumulación de samskaras o karma, reacciones en potencialidad. Cuando nacemos traemos samskaras, reacciones de otras vidas. Algunos son buenos, algunos no son buenos. Y entonces, de esa manera, esos samskaras de otras vidas en algunas cosas nos condiciona, en algunas cosas. Entonces, cuando aprendemos a meditar, esos samskaras, esas reacciones, maduran rápidamente. Por eso, una persona que medita puede ser que logre en un mes, en un año, lo que otro a lo mejor logra en mucho más tiempo, por ejemplo. Y también en la vida de un aspirante espiritual hay muchos altibajos, arriba y abajo, y arriba y abajo. ¿Por qué? Porque hay grandes cambios, ¿ok? Hay grandes cambios por la meditación. Y también no solo traemos samskaras o reacciones de otras vidas, sino que también en esta vida vamos acumulando. Pero es una maravilla, porque la primera lección de meditación en Ananda Marga ayuda a que gastemos, digamos así, a que se maduren el karma y los samskaras de otras vidas. Y la segunda, no de otras vidas, los de esta vida también, que se va madurando con la primera lección. Y la segunda lección de meditación es para evitar
es para evitar que se formen nuevos samskaras, para que se formen nuevas reacciones en nuestra mente, porque decimos un mantra personal que tiene una energía espiritual y aquello que es material, lo vemos, se transforma en una vibración espiritual. Entonces, por eso dice, Diksha es el proceso que logra, digamos, que nos guía al logro de la luz del conocimiento, el conocimiento espiritual, y también a la eliminación de las reacciones acumuladas. La palabra di, de di, vamos a hablar sobre la palabra diksha. Di viene de la palabra dipagyan, quiere decir luz de conocimiento. Y ksha viene de la palabra kayam, que quiere decir la terminación de los samskaras, la maduración y la eliminación de los samskaras, las reacciones de las acciones pasadas. Dice, si uno sigue por un sendero y hay piedras muy filosas, dice, y uno la tropieza en la oscuridad, uno puede caerse y lastimarse. Vamos a necesitar una lámpara. ¿Cuál es la lámpara? La lámpara es Dipagyan. Quiere decir que cuando recibimos la iniciación, recibimos una lámpara para que nos guíe en la meditación. Como si vamos a un bosque, en la oscuridad no sabemos a dónde ir, pero si en lo lejos hay una lámpara, entonces digo, vamos a seguir y tratar de llegar a esa luz. Eso es Dipagyan. Diksha, iniciación. Cuando alguien recibe Diksha, dice uno gana ese ímpetus para avanzar, para atravesar el camino espiritual. O sea que la iniciación es el ímpetus, el empuje que te da a través de la práctica espiritual y la bendición del gurú para seguir en ese sendero espiritual. Dice ahora, ¿qué es mantra Chaitanya? Vamos a ver qué es mantra Chaitanya. Muy bien. Mantra, hay dos procesos en la iniciación. Uno es mantra Chaitanya y otro es mantra Gat. Vamos a ver de qué se trata. Mantra Chaitanya. Chaitanya quiere decir conciencia, significado, entendimiento, y mantra, man es mente y tra es liberación. O sea, la técnica es mantra, concentración en el significado del mantra. Entonces dice, mantra Chaitanya es tener digamos así, el concepto, el entendimiento del significado, el entendimiento psíquico del significado del mantra. O sea, comprender lo que el mantra quiere decir. Si yo digo mesa, 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 y no sé lo que es la palabra mesa, nunca voy a saber lo que es la mesa. Entonces hay que tener una idea clara del significado del mantra. Hay gente que se concentra en la respiración. Hay gente que repite cosas y no saben el significado. Entonces es importante conocer el significado del mantra. ¿Y qué es mantra Gat? El mantra Gat es, digamos así, es cuando uno escucha por primera vez el mantra, la Kula Kundalini, la fuerza psicoespiritual que yace, digamos así, en el primer chakra, se despierta. Esa fuerza se despierta y luego con la repetición del mantra, esa fuerza se mantiene despierta y se elevará poco a poco a través de la columna vertebral,
pasando por los diferentes chakras, controlando las emociones de los diferentes chakras y eliminando, haciendo madurar los samskaras o el karma. ¿Ok? O sea que la persona se va identificando y avanzando cada vez más hacia el espiritual. Cuando uno recibe Diksha, de acuerdo, ok, dice Diksha according to their samskaras, mantra gatokers. Ok, porque esto es muy importante, chicos, presten atención. No se puede aprender meditación de un libro, ni se puede elegir un mantra, ni hoy empezar un sistema de meditación y mañana cambiarlo por otro y pasado por otro. No, ese no es el sistema. Cuando uno tiene una iniciación adecuada, entonces sucede mantra gat. Quiere decir, cuando viene del maestro, cuando es el mantra adecuado que esté entonado a nuestro biorritmo, entonces los samskaras empezarán a madurar. O sea que la iniciación es también el sistema, la técnica, el mantra de acuerdo a nuestros samskaras. ¿Ok? Muy bien. Y sobre todo, nunca paguen €1 por la iniciación, porque seguro que el que cobra dinero para darte un mantra es falso. ¿Ok? La espiritualidad es libre. Uno puede hacer un curso y cobrar dinero, porque claro, la gente que trabaja también necesita sobrevivir. Pero si alguien no tiene dinero y quiere hacer el curso, pues que sea bienvenido lo mismo. Pero la iniciación es gratis. A donde hay dinero, no hay nada limpio, ¿ok? La iniciación es libre, chicos. No se dejen engañar. Muy bien, ahora dice acá. Bueno, dice, la vibración del mantra, el ritmo de ese mantra, golpea a la divinidad durmiente, o sea, a la Kula Kundalini, y esta se despierta, ¿ok? Se despierta. Pero claro, eso es en el momento en que recibimos el mantra, y después, para que se mantenga despierta y se pueda elevar, hay que seguir meditando regularmente. El progreso espiritual sucede cuando, digamos así, el progreso espiritual se da cuando la Kula Kundalini, la fuerza psicoespiritual, se despierta. Las personas no pueden lograr el progreso espiritual previamente a la iniciación. ¿Por qué? Porque no existe lo que es la iluminación. Quiere decir, no existe ese mantra que nos ayude. Uno puede progresar mentalmente, ir hacia la esfera sutil, pero espiritualmente uno debe ser iniciado y para recibir esa técnica que es la iluminación. ¿Ok? La que el mantra, el significado, la conciencia del mantra, las técnicas son, digamos así, es lo que nos ayuda a lograr esa autorrealización, esa iluminación. Después de la iniciación, se eliminan los samskaras, el karma, muy rápidamente. Y uno puede también evitar acumular más. Como les he dicho, la primera lección en Ananda Marga ayuda a gastar esos samskaras de antes, y la segunda lección ayuda a acumular, ayuda, digamos así, a transformar las acciones en vibraciones espirituales
y ya no se acumulan nuevo karma. Para recibir Diksha quiere decir, el propósito de ser iniciado es refugiarse en la conciencia cósmica, refugiarse en Paramapurusha. Por lo tanto, las escrituras dan mucha importancia a Diksha, a la iniciación. Cuando la mente se vuelve inquieta por lograr la libertad de todas las ataduras, la conciencia suprema en la forma del gurú aparece ante el buscador y le ayuda en su progreso espiritual impartiéndole diksha, dando la iniciación. Es decir, cuando tenemos el gran deseo, la conciencia cósmica aparece como el gurú y nos imparte la iniciación. Dice así, la conciencia suprema está en ti, como el aceite en la semilla. Dice, machaca, ¿no es cierto? Dice, quiebra la semilla a través de la práctica espiritual, que es la sadhana, y vas a lograr al Supremo. Dice, separa la mente de la conciencia y tú la vas a ver. Quiere decir, vas a experimentar la conciencia. El resplandor de la conciencia suprema ilumina tu ser interior. Quiere decir que al final el resplandor de la conciencia suprema ilumina nuestro ser interior. Mantra, la meditación, digamos así. Dice, uno se debe concentrar en la meditación, en el mantra, un mantra universal. Dice, un mantra tántrico. Y vamos a meditar un poquito con Bhavanan Kevalam. ¿Qué les parece? Bhavanan Kevalam quiere decir, todo es conciencia cósmica. Todo es conciencia cósmica. Nos cerramos los ojos, nos sentamos derechitos. El que quiera sentarse sobre un almohadón, en una alfombrita, con la espalda derecha, y si no, sentado en la silla, con los ojos cerrados, no apoyarse en el respaldar, en los dedos entrecruzados, y al inhalar decimos Bhavanam, y al exhalar decimos Kevalam. La respiración es totalmente natural. Bhavanam, mientras inhalo, y Kevalam al exhalar. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que todo es conciencia cósmica. Todo a mi alrededor es conciencia cósmica. No hay nada más que ello. Meditamos 2 o 3 minutos y ustedes lo pueden hacer en casa, 20 minutos o media hora a la mañana, luego antes de la cena o antes de dormir, y van a ver que van a sentirse muy a gusto. Vamos a meditar en silencio. Vamos a pensar que todo a nuestro alrededor es conciencia infinita, y al inspirar decimos mentalmente Bhavanam, y al exhalar Kevalam. Con los ojos cerrados, la repetición es solo mental.
Inténtenlo diariamente, aunque sea 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde, y de a poquito van aumentando el tiempo hasta llegar mínimo media hora. Cualquier pregunta, cualquier duda, pueden escribir en las apreciaciones de YouTube, y también quiero decirles que nosotros en Ananda Marga impartimos la meditación gratuitamente. Bhavanam Kevalam. Buenas noches y Namaskar.